Muy buenos días a todos y a todas. Yo soy Marcela Bravo, gerente general de Acción Empresa, y les quiero dar las gracias en este primer espacio de vuelta de vacaciones que nos encontramos con nuestra red. Y la verdad que estoy muy feliz de poder reencontrarme esta mañana con todos ustedes porque en torno a un tema que es tan relevante para el desarrollo sostenible de las empresas y también para la sostenibilidad del país como es el bienestar de las personas. Quisiera darle la bienvenida y también agradecerle muy especialmente a la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, quien nos acompaña esta mañana para profundizar los principales hallazgos de esta primera encuesta de bienestar social que realizó el Ministerio de Desarrollo Social. Así que muchas gracias, Alejandra, por estar hoy día con nosotros. Y también saludar a Carlos Abogavir, que él es director ejecutivo de CEMSO, gran amigo de Acción Empresas, quien compartirá con nosotros los principales resultados del semáforo social, herramienta que mide el bienestar de los trabajadores y sus hogares, analizando y buscando soluciones atingentes a sus necesidades. Sin duda, el momento que estamos viviendo es de mucha incertidumbre. Los últimos hechos a nivel global nos indican más que nunca cuánto nos falta y cuánto debemos seguir trabajando para impulsar la cohesión social que nos permita mirar y construir juntos un futuro. Chile también enfrenta profundas transformaciones y desafíos que sin duda ponen al sector privado en un momento clave para acelerar esos profundos cambios que comenzaron en 2019 y que se vieron acelerados por el impacto de la pandemia. En Acción estamos más seguros que nunca que la incertidumbre solo es posible de gestionar asumiendo que el nuevo escenario en el que operan los negocios cambió para siempre. Y aceptar que esa será nuestra constante es el primer paso para articular y liderar la transformación del mundo del trabajo de cara a nuestros equipos y a la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, es el momento para que las empresas resignifiquen el valor de los negocios, poniendo a las personas en el centro de su quehacer. Y por eso hemos querido comenzar este marzo 2022 centrándonos en las oportunidades que tiene el sector privado para impactar en la calidad de vida de cientos de chilenos y chilenas que ven tensionada su calidad de vida por múltiples factores que, siendo estructurales muchos de ellos, sí encuentran en el mundo laboral una mejoría. Así que sin más introducción y agradeciendo nuevamente a Alejandra por acompañarnos, quiero dejarte para que nos puedas presentar los principales resultados de esta encuesta de bienestar social. Muy bienvenida, Alejandra, y muchas gracias. Hola Marcela, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Muchísimas gracias a Acción Empresas por la invitación. Tal como decía Marcela, hemos trabajado, ¿cierto?, hace ya bastante tiempo y es un instrumento que vio la luz en octubre. Vamos aquí a entregar los detalles en materia de lo que es bienestar social. Es una materia que tal como muy bien decía Marcela, es una herramienta que nos permite darle una mirada más integral a lo que es la lógica del bienestar en nuestro país. Yo creo que no sé si se está viendo lo que Se tengo ve, acá. pero la tienes que poner en presentación. Sí, déjame moverla para acá. Espérame. Dame un segundo. Denme un minutito antes de acá. Está en pausa. Espérame, no. Voy de nuevo. Un segundo. Ahí sí y... ¿Ahí sí? ¿O se ven dos láminas? Sí, pero ¿Se ven dos? se ven Espérame. dos, Espérame. pero se ve grande. ¿Ahí sí? Ahí sí, ahí Ahí se ve sí, genial. ya. Muchísimas, ahora Super. sí. Muchas gracias. Bueno, y sin más introducción, bueno, contarles primero que todo cuál es el origen y la motivación de este proyecto, ¿ya? El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y en particular la Subsecretaría de Evaluación Social, que a mí me ha tocado liderar en los últimos 4 años, una de sus misiones, tiene muchas funciones, pero dentro de una de sus misiones más importantes, tiene la función, la misión de ni más ni menos que caracterizar socioeconómicamente a Chile. Esto es un concepto bastante amplio que ha estado tradicionalmente e históricamente subsumido, ¿cierto?, en algo que todos conocemos muy bien, me imagino los que están acá, que es la encuesta CASER.
La encuesta CACEN es la encuesta de caracterización socioeconómica y ha sido el instrumento fundamental. Esta es como la columna vertebral que ha permitido desde incluso antes de 1990 conocer la realidad socioeconómica de nuestro país. Y de manera muy breve, porque acá es una historia que uno puede contar con bastante más profundidad, contarles que, bueno, la inspiración inicial, y estamos hablando de la década de los 90, de esta encuesta CACEN, radicaba fundamentalmente en entender a nivel nacional y también regional, tener cifras oficiales respecto a la pobreza por ingresos. ¿Ya? Esto significaba cifras oficiales, no individualizadas, sino que a nivel de carácter nacional y regional, de familias, hogares, ¿cierto? E individuos en situación de pobreza por ingresos. Esto quiere decir que tienen un ingreso que está por sobre o por debajo de una línea de la pobreza, con ciertas metodologías detrás, etcétera, etcétera. Ya en el año 2010 aproximadamente empiezan las primeras luces y a mirar un poco la experiencia internacional y a darnos cuenta que un país que había visto caer su pobreza en manera equivalente, pobreza por ingresos, desde un cerca de un 70%, algo más del 68% en 1990 con la misma metodología, a números ya bordeando el 10% en el año 2012. De hecho, en el año 2017 la pobreza por ingresos alcanzó un 8,6%, o sea, una baja bastante sustantiva, drástica, una mejora en lo que en ese momento llamábamos bienestar nacional, ¿cierto? Habían ciertas luces de que probablemente el indicador de pobreza por ingreso, más que reemplazarlo, porque es muy importante conocer esta situación en nuestro nivel nacional, había que complementarlo, y es así como se empezó a generar desde el año 2010 y se consagró en la CACEN 2013 con algunas metodologías comparables, el concepto de pobreza multidimensional. ¿Qué significa esto? Que se empezó a levantar también a través de CACEN una batería de indicadores buscando entender que había muchos casos y muchas familias, o que no bastaba, ¿cierto?, con tener una superación de ingresos respecto a la línea de la pobreza para darnos por satisfechos como sociedad respecto a la situación socioeconómica de nuestro país, de los hogares, de los individuos, sino que también teníamos que pensar en que habían ciertas carencias. En esto obviamente Chile se asesoró de la experiencia internacional en esta materia. Habían ciertas carencias, sobre todo en materia de educación, vivienda, salud, trabajo, que podrían, incluso habiendo superado la situación de pobreza por ingreso, inhabilitar, ¿cierto?, a los hogares y a las familias a tener una situación de bienestar más completa. Pero siempre una lógica de carencias de logro o no logro. Por ejemplo, haber completado la educación media. Por ejemplo, tener un trabajo formal, donde la formalidad se entiende mucho más allá, ¿cierto?, de una mejor pensión en el futuro, de cotizar, sino que también el acceso a una licencia médica, el acceso a un seguro de cesantía, etcétera. Incluso teniendo un nivel de ingreso superior a la línea de la pobreza, el tener estas carencias ya fueron posibles de ser distinguidas a través de CACEN, daba cuenta de que si bien teníamos indicadores de pobreza por ingresos cercanos al 8, 9, 10%, ¿cierto? Había todavía un 20,7% de la población en lo que se denominó pobreza multidimensional, que básicamente es un concepto que suena complejo, pero que es un promedio ponderado de distintas carencias en distintas materias como las que les señalé. Y acá voy a entrar de lleno a lo que nos convoca, ¿cierto? Y los hechos ocurridos, ¿cierto?, conocidos por todos y ocurridos a partir de octubre del 2019, al menos desde el Ministerio y particularmente desde la Subsecretaría, en nuestra calidad de tener la misión a nivel nacional y tener números oficiales, ¿cierto?, en materia de caracterización socioeconómica, hicimos la reflexión muy profunda de que este rol, obviamente, había algo que le estaba faltando, algo que completar para poder entender de manera oficial, con números oficiales, con metodologías reconocidas, el descontento, la situación de falta de bienestar que vimos con mucha fuerza a partir de octubre de 2019. Y es así como se empieza a gestar este instrumento, un instrumento de carácter oficial, un instrumento que viene no a reemplazar, sino a complementar la función de caracterización socioeconómica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y en particular de la Subsecretaría de Evaluación Social, en búsqueda de poder tener una mirada integral y completa
de la situación socioeconómica y del bienestar como un todo en nuestro país. Así se construye este instrumento de bienestar social. En términos prácticos, la encuesta CACEN ya es una encuesta muy pesada, ¿cierto? Desde el punto de vista de la cantidad de preguntas que se le hacen al hogar, a la familia, etcétera. Y es por esa razón que desde el punto de vista metodológico se decidió hacer una encuesta, lo que se denomina el lenguaje técnico, bifásica de CACEN. Esto quiere decir que es una encuesta, una submuestra de la muestra tomada en CACEN posterior al levantamiento de CACEN, de tal manera de no sobrecargar el instrumento, pero sí poder tener una mirada integral de los mismos hogares con la misma representatividad nacional y regional y poder entender la situación del país en materias de bienestar, siguiendo metodologías conocidas como el modelo de bienestar de la OCDE, ¿cierto? El enfoque de capacidades de Amartya Sen, y también tomar en contexto el levantamiento previo de otros estudios que se hicieron en nuestro país para poder entender cuáles son las dimensiones del bienestar que íbamos a levantar, particularmente desiguales, voces de la pobreza, 100 chilenos, el informe de cohesión social en el cual Marcela formó parte de este Consejo Asesor de Cohesión Social de nuestro ministerio, entre otros. Esto sirvió para alimentar un instrumento que en la práctica recoge materias del bienestar y aspectos más que materiales, que están particularmente recogidos en la encuesta CACEN, como Uy se señala ahí, se complementan algunos levantamientos de temas materiales con materias de calidad de vida, particularmente en el estado de salud, balance de vida y trabajo, educación, relaciones sociales, compromiso cívico y gobernanza, calidad del medio ambiente, seguridad personal y bienestar subjetivo. Es así como este instrumento permite obtener resultados particulares, pero resultados en la lógica de las oportunidades. En términos bien concretos, si bien CACEN nos levanta, ¿cierto?, a nivel la caracterización nacional y regional, con la gran heterogeneidad regional que tiene nuestro país, y también por grupos prioritarios, ¿cierto?, en materia de si tenemos o no tenemos un nivel de ingresos, un nivel educacional, un trabajo formal, acceso a la salud, una vivienda, etcétera. Este es un cuestionario que se realiza, tal como les decía yo, de manera bifásica de CACEN a una submuestra de CACEN para mantener la representatividad nacional y poder recoger también estas medidas de si tengo o no tengo, porque te permite reconstruir hacia atrás, habiendo levantado de CACEN, es un levantamiento más de que si tengo o no tengo algo, es qué oportunidades tengo o dejo de tener producto de mi situación de estado de salud, mi situación educacional, etc. Es cómo me siento con lo que tengo. No es una encuesta de percepción, sino que es un levantamiento de las oportunidades siguiendo metodologías ampliamente reconocidas, pero también bastante innovadoras en esta materia, para poder entender y tener una mirada más completa del bienestar de nuestro país. En términos prácticos, un instrumento que, tal como les decíamos, se levantó posterior a CACEN, en base a una submuestra de CACEN entre abril y mayo del 2021. Estuvimos trabajando en él desde fines del 2019, ¿cierto? Se lo adjudicó, lo licitamos, se lo adjudicó el Centro de Microdatos. Es una encuesta que, a diferencia de CACEN, que se levanta a hogares, esta es una encuesta que se levanta a personas mayores de 18 años y permite entender la realidad de las personas mayores de 18 años, ¿cierto? Y que permite tener lo más importante es que tiene una representatividad nacional y regional y que por ende permite desmenuzar, ¿cierto?, con características incluso territoriales, la realidad del bienestar de nuestro país. Y tal como, bueno, nos había solicitado Marcela, yo creo que el plato de fondo, ¿cierto?, o el core de esta presentación dice relación con los hallazgos. Esta es una encuesta que se le puede sacar un potencial enorme, todo es público, está todo documentado en el sitio web del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en particular del observatorio. Ahí está todos los documentos metodológicos, el cuestionario, las bases de datos, etcétera. Pero hemos estado evangelizando, ¿cierto?, a distintos grupos, y este grupo era bastante importante, porque tal como decía Marcela, esto es algo que trasciende solamente una mirada del Estado. El Estado acá tiene un rol de poner a disposición de todos los actores donde estas materias son relevantes, información que sirva para, obviamente, incorporarla a sus decisiones de impacto positivo en el bienestar
de los distintos tipos de población atendidos. Y en particular en este caso, ¿cierto? Lo que nos convoca es el sector privado, y es acá donde efectivamente hay un mundo por trabajar y donde estos hallazgos transversales que encontramos en materia de los resultados se tornan tremendamente relevantes a la hora de el trabajo con los colaboradores y también con los lugares y con obviamente las comunidades en las cuales las distintas empresas se desenvuelven. Tenemos acá, esto es una lectura de hallazgos, pero eso no limita, quiero ser súper clara de que el instrumento no se limita a estos 5 hallazgos que vamos a revisar acá, sino que tiene un potencial enorme a ser trabajado en las 11 dimensiones en las cuales se levantaron y que pueden sin duda dar luces de aquellos aspectos en que pueden revisarse para poder advocarse, ¿cierto?, desde el rol y desde el impacto positivo que una empresa o que un sector en particular quiere tener a la hora de poder llevarlo a algo concreto. Vamos a hablar de 5 hallazgos particularmente en materia de inseguridad económica, seguridad económica, en el uso del tiempo, en materias de entorno y medio ambiente. Vamos a hablar también de cohesión social y por último de algo que es bastante transversal en las distintas dimensiones que fueron revisadas acá, que son materias de salud mental. Vamos a uno de los primeros hallazgos. El primero, sin duda, este es un tema que nos causó mucha, más que impresión, insisto, el esfuerzo que se ha sacado es un esfuerzo de ponerle números oficiales, así como todos y nadie discute de que la pobreza por ingreso subió de 8,6 a 10,8, ¿cierto? Luego de la pandemia. Este es un instrumento que permite de manera oficial, por primera vez, hacer un levantamiento complementario en materia de bienestar social. En materia de seguridad económica, y son temas que obviamente estaban en nuestra sensación térmica, pero que no tenían números oficiales, vemos acá el resultado de que vemos una transversal inseguridad económica, la que no se percibe contenida por el nivel educacional del que gozan las personas y o por los ingresos de sus trabajos, en particular cerca de 74% de las personas tienen vulnerabilidad para cubrir sus necesidades económicas frente a la pérdida de ingresos de alguno de los miembros de su hogar, un número que evidentemente existía la sensación térmica. No nos olvidemos que ese instrumento además fue levantado en los primeros meses del 2021, donde efectivamente igual nuestro país tenía todavía las repercusiones de nuestra pandemia, pero igualmente, si bien esto tiene un levantamiento que va muy unido a lo que es la pandemia, tiene números que dan cuenta de una sensación y una percepción general y en materias de bienestar que son bastante en realidad con lo que se ve en nuestro país. Más de la mitad se siente desprotegido financieramente en el caso de problemas graves de salud. 18,3% de la población enfrenta la incapacidad de financiar las necesidades básicas sin recurrir a créditos o a préstamos, y el uso de la deuda no es una alternativa para todos, porque cerca de 2 de cada 3 de las personas ya se encuentran endeudadas y cerca de un 30% está endeudado y está con problemas de pago. Y tal como se ve ahí, 8 de cada 10 de las mayores de 18 años encuestados, esto es un número oficial a nivel nacional, se enfrenta a alguna de estas 4 situaciones que se ven ahí, ¿cierto?, en la pantalla, que son esta vulnerabilidad para cubrir necesidades básicas, ¿cierto?, desprotección financiera, incapacidad para financiar necesidades básicas, y el tema de cómo la deuda es o no es una alternativa para poder afrontar esta situación. También en materias de seguridad económica, yo creo que es muy importante destacar y tiene mucho que ver con el público que hoy día nos atiende, y esto es algo que también conversábamos mucho con Marcela cuando vimos estos primeros resultados, es cómo el trabajo y cómo la educación se terminan o no terminan transformando en factores protectores para la sensación o la de seguridad económica de las personas y de las familias. Tal como se ve ahí, ¿cierto?, cerca de un 30%, 27,2% de los trabajadores considera que su empleo no le permite tener estabilidad financiera. 31,4% de la población cree que su educación no les ha dado la oportunidad de aumentar sus ingresos y tampoco ascender en el trabajo,
y 12,8% considera que su salud es un impedimento para trabajar. Cuando uno desglosa, no nos olvidemos de que esta encuesta permite hacer un doble clic en ciertos grupos prioritarios de la población. Por ejemplo, los que están en situación de pobreza, no nos olvidemos que uno puede volver al resultado de Kaizen de estas personas porque es una encuesta bifásica de Kaizen, sin sobrecargar, ¿cierto?, el cuestionario de Kaizen, sino porque es una encuesta separada. Pero también ahí uno puede encontrar y poder desglosar el fondo de la situación de estas personas, de las que están en pobreza por ingreso, en términos, se puede desglosar en términos de género, en términos de tramos etarios, en términos de población indígena, en términos de inmigrantes, ¿cierto?, en términos de personas con discapacidad. Y ustedes ven ahí algo que es natural, ¿cierto?, que hay ciertos grupos de la población donde esta incapacidad de ver la educación o el trabajo como un factor protector a temas como la seguridad económica son más potentes que en otros. Las personas en situación de pobreza por ingresos, tal como se ve ahí, yo, el número está, no tengo que poner el lente, cerca de 40, ¿cierto?, así como 27,2% a nivel promedio, ¿cierto?, consideran que su empleo no les permite tener seguridad económica. Ese número es 40%, es cerca del doble para las personas en situación de pobreza, es un 30% para las mujeres, y es un 43% para las personas con discapacidad. Vean lo que pasa con salud. Cuando vemos, ¿cierto?, que la población que considera que su salud es un impedimento para trabajar, ese es un número que claramente prácticamente se cuadruplica en el caso de las personas con discapacidad. Entonces son materias que es interesante no solamente verlas en promedio, sino que también poder hacer un desglose y poder acoplar, ¿cierto?, con los indicadores tanto de distintas descripciones, ¿cierto?, de poblaciones prioritarias para lo que respecta a la política social. Otro hallazgo importante dice relación con el tema del uso del tiempo. Este es un tema que ha estado muy en boga, sobre todo posterior a la pandemia, ¿cierto?, donde el crecimiento exponencial del teletrabajo, ¿cierto?, ha permitido generar algunos espacios de compatibilidad que antes no estaban tan presentes, pero sí todavía es un desafío tremendamente importante, al menos lo que se vislumbra en los resultados de la encuesta de bienestar. Ahí se ve, ¿cierto?, que un 28% de los trabajadores señala que tuvo o tiene un empleo que no les permite compatibilizar el tiempo que dedican a su vida familiar y o social. 2 de cada 5, cerca del 40%, sufren del fenómeno de doble presencia. Esto es la sensación, ¿cierto?, de estar en el trabajo, pero también estar con obligaciones fuera del trabajo y tener que abocarlas de manera simultánea. Y este es un número que evidentemente crece mucho más cuando vemos a las mujeres, ¿cierto?, respecto de los hombres. Y en términos de la distribución del tiempo, evidentemente también se ven cosas y se le ponen, vuelvo a insistir, en un concepto bien importante. Probablemente los hallazgos no sorprenden, pero permiten ponerle números oficiales a una realidad que estaba dando vuelta, que por ejemplo las mujeres dedican 1,7 horas más al día en labores de cuidado, de esta incompatibilidad y doble presencia, mucho más presente en las mujeres, y que por cierto también está más presente en los deciles de menores ingresos que en los deciles de mayores ingresos, como se ve en la infografía que se ve en la lámina que estamos viendo. Vamos a la siguiente, también en materia de uso del tiempo, ¿cierto? Y este es algo bien interesante, porque si bien se ve que las mujeres le dedican más tiempo al cuidado que los hombres, también se ve que cerca de un 40% de las mujeres quiere también dedicar más tiempo al cuidado y por otro lado menos tiempo a las tareas domésticas. O sea, en el fondo se ve que a pesar de que hay un desequilibrio en la forma en que las tareas se dividen, igualmente hay un interés por parte de las mujeres y también por parte de los hombres. De hecho, sorprendentemente un 54,3% de los hombres quiere dedicar más tiempo al cuidado del que le dedican cotidianamente. Entonces, hay cierto, y acá cuando se ve, de hecho no está acá, pero hemos visto también el cambio generacional, cuando se ve esto por tramo etario, se ve mucho más potente en los más jóvenes que en los más mayores, como también se podría esperar. Este es un tema trascendental, algo que yo creo que muchos de los que hoy día asisten acá a este seminario probablemente lo tienen, ¿cierto?, en el ADN de su trabajo cotidiano con las comunidades y a través de las empresas, pero esto también, insisto,
le pone, a través de un trabajo metodológico, le pone números oficiales, algo que creemos que estaba dando vuelta, que cuando vemos los temas de entorno, que es el grupo 3 de hallazgos que estamos presentando acá, nos damos cuenta de la enorme heterogeneidad nacional, territorial, que hay en materia de desafíos de entorno y de impacto de entorno en materias tanto de seguridad como de calidad ambiental, ¿cierto?, en nuestro país. El hecho, y acá, ¿cómo relacionamos esto con el bienestar? Lo relacionamos desde el punto de vista de la pregunta respecto a si se vive o no en un entorno inseguro o en un entorno de mala calidad ambiental, pero en la lógica de que si limita, ¿cuándo es malo? Cuando limita a realizar actividades cotidianas, a no poder salir tranquilo, ¿cierto?, a caminar, eso es en materia de seguridad, o que la sensación de la calidad ambiental impide realizar actividades de la vida cotidiana. Esto es algo que, tal como se ve en la infografía, está marcadamente presente en el norte de nuestro país, mucho más que en el sur. Insisto, esto que es algo que probablemente está dando vuelta a las estrategias que tienen las distintas empresas en materia medioambiental y en materia de seguridad, de calidad, de entorno, etc. Pero esto tiene una métrica oficial que permite posteriormente hacer seguimiento, que permite evidentemente distribuir la estrategia territorial de manera distinta, dependiendo cuáles son las necesidades de las distintas poblaciones con las cuales nos relacionamos, ¿cierto? Y tal como se ve ahí en el norte, sobre todo Arica, Parinacota hasta Atacama, se ve, ¿cierto?, que hay mayores problemas ambientales, ¿cierto? Hay mayor población que se ve afectada su vida cotidiana por problemas ambientales, hay un mayor porcentaje de población que ha presenciado algún delito, como tráfico de drogas, balacera, robo, consumo de drogas, alcohol, entre otros. Hay un mayor porcentaje de la población que se siente insegura caminando por la calle. Este es un tema que además, cuando le hacemos doble clic en materia de grupos de la población, mujeres, etcétera, se ve una distribución también muy heterogénea, donde uno puede hacer estrategias distintas dependiendo de los distintos grupos en los cuales nos estamos enfrentando. No solamente desde el punto de vista del territorio, sino que también desde el punto de vista de otras características de la población. Y por cierto, en el norte también muy marcado el grupo de población que dejó de realizar alguna actividad por temor a ser víctima de un delito. Entonces, esto es algo que es tremendamente relevante para el desarrollo y el trabajo de las estrategias territoriales que se tienen para el bienestar, no solamente de quienes trabajan con uno, sino que también de la comunidad a la cual nos vemos enfrentadas a la hora de trabajar en los desafíos particulares. Vamos a la siguiente. Esto también es, bueno, esto es algo que ya les había adelantado, ¿cierto? Los problemas de inseguridad física, de inseguridad de salir a la calle, se ven más acentuados en ciertos grupos que en otros. Mujeres, personas con discapacidad y personas mayores, donde claramente era algo que uno podría preliminarmente percibir, pero insisto, esto le pone números, le pone métrica a materias que estaban dando vuelta en la percepción general de la sensación en nuestro país. Este es otro tema que con Marcela hemos conversado y nos llama a reflexionar profundamente. Esto tiene que ver mucho con los temas de cohesión social que se vieron en el Consejo, en el cual Marcela formó parte y dejó un informe maravilloso que podemos ahí promocionar en el link. Podríamos promocionarlo, Marcela, en el... Yo les voy a dejar los links de bienestar, de toda la metodología, y les voy a dejar el link del informe de cohesión social, que fue uno de los informes que alimentaron el levantamiento de este instrumento nuevo y oficial por parte del Ministerio, que sin duda tiene que ver con algo que también aparece con mucha fuerza, al menos la necesidad de medirlo de manera oficial a partir de los hechos de octubre del 2019. Acá se encuentra un hallazgo bastante importante que dice relación con que 1 de cada 4 personas dice haber recibido maltrato. Y es algo que, y acá, miren, ustedes ven ahí, cuando uno pregunta dónde mayoritariamente se recibe ese maltrato, y ahí la gran respuesta y la gran sorpresa, esto para nosotros fue una gran sorpresa, se ve que cerca de 4 de cada 10 señalan que mayoritariamente el maltrato ocurre en el trabajo, no en la calle, no tanto en el interior de la familia,
no tanto en los servicios públicos, sino que con mucha fuerza en el trabajo. Y esto es algo bien importante a la hora de pensar en estrategias relacionadas sobre todo con los colaboradores internos, ¿cierto? Y por cierto, acá hay otro hallazgo muy importante, que cuando nos vamos a mirar grupos específicos de la población, justamente encontramos, y le ponemos números, a temas que también se podían percibir como algo natural, pero evidentemente no estaban medidos, donde las personas por su condición particular sienten más maltrato. ¿Qué significa esto? 62,7% de los inmigrantes que dicen tener maltrato, dicen que es por su calidad de ser extranjero. ¿Me explico? Un número que obviamente supera con creces los números previos. Más de la mitad de los adultos mayores dice tener maltrato, de los que dicen que están con un maltrato, que el maltrato es a raíz de su edad. Las personas en situación de pobreza por ingreso, un número que lo podemos recoger desde el resultado de CACEN, como yo les decía antes, también cerca de la mitad dice que su maltrato radica y se explica por su situación socioeconómica. En lo mismo en los casos, ¿cierto?, de género, para el caso de las mujeres y de las personas con discapacidad. Temas que evidentemente están dando vueltas en nuestro país, sobre todo después de lo ocurrido en octubre del 2019, pero que tal como se ve acá nos permite tener una medida y una demostración oficial de que efectivamente existe un problema, que donde las fuentes laborales tienen mucho que hacer y mucho que decir en esta materia, y donde sin duda se puede abordar desde las dimensiones propias de las características de la población con la que estamos trabajando en conjunto. Alejandra, perdona, te voy a interrumpir porque nos quedan 5 minutitos. Sí, me quedan me queda casi nada. Oye, y vamos a compartir la presentación que lo estaban preguntando también por el chat, ¿verdad? Sí, me queda solamente una lámina muy cortita de cohesión social y los últimos temas de salud mental y estamos. En materia de cohesión social, yo creo que además del tema del trato, de cómo me siento, que me tratan, uno de los temas tremendamente relevantes, acá también lo vimos con Marcela en el Consejo de Cohesión Social, dice relación con la capacidad de tener redes cuando tengo un problema, ¿ya? Si tengo una red de apoyo cuando tengo un problema. Y acá obviamente hay una distribución bastante, esa es la palabra, no sé si es desigual, pero heterogénea, ¿cierto? En lo que respecta a los distintos deciles socioeconómicos, tal como se ve ahí, un gran porcentaje de las personas de mayores deciles socioeconómicos tiene mejores redes de apoyo que las personas con deciles socioeconómicos menores, lo que no existe esta palabra, pero me van a entender de inmediato, exponenciabiliza la necesidad de apoyo en redes. ¿Me explico, no? O sea, al fondo, ya estar en una situación socioeconómica desmejorada, por naturaleza te hace, ¿cierto?, sujeto de necesidad de tener una red de apoyo. Pero además tienes menos redes de apoyo y ahí hay una especie como de cierto causa-efecto. Entonces es algo que sin duda es una materia tremendamente relevante a la hora de cohesión social, porque hay una doble complejidad a la hora de hablar de falta de redes de apoyo, cuando sabemos que estas son bastante más gruesas en las personas de menor nivel socioeconómico. Y por último, yo creo que este es un tema tremendamente relevante hoy día, que es algo que cruza todas las dimensiones vistas anteriormente, todos los temas de seguridad económica, todos los temas y las distintas materias de calidad de vida, cuando estamos en presencia de personas con problemas de salud mental, ¿cierto? Esta salud mental tiene mayor prevalencia en personas con inseguridad económica, en personas, ¿cierto?, con menos oportunidades habilitantes en el empleo, en personas con menos oportunidades habilitantes respecto a su nivel educacional, en personas que viven en situaciones habitacionales con problemas. Entonces acá también hay esta sensación como de círculo vicioso, ¿cierto? De que si tienes un problema de bienestar relacionado con seguridad económica, con trato, con cohesión social, con temas de factores habilitantes en materia de educación, trabajo, vivienda, etcétera, eso te puede generar, obviamente, desencadenar problemas en materia de salud mental que a su vez, ¿cierto?, vuelvan a alimentar los problemas previos. Entonces, este es un trabajo que sin duda recorre aspectos bastante integrales de la realidad de las familias y obviamente de las personas, y trabajar en estos aspectos, visto desde el ángulo positivo, tiene efectos también
que redundan en lo que es la salud mental de las familias y las personas. Acá hay un resumen de los 5 hallazgos vistos, y yo creo que una de las grandes conclusiones que esta lámina, yo creo que es una de las más trascendentales, dice relación con esta sensación que estamos hablando, ¿cierto? De que las oportunidades, cuando medimos oportunidades, cuando medimos, ¿cierto?, los factores habilitantes que tienen las personas a la hora de poder entender su bienestar, sin duda, y esto está muy relacionado con la métrica general de caracterización socioeconómica en nuestro país, sin duda tiene efectos importantes en materia de la heterogeneidad de la distribución. Y el poder trabajar, en el fondo, conectadamente con otros aspectos del bienestar, materias del bienestar, con más fuerza en población con menores ingresos, en población en situación obviamente desmejorada desde el punto de vista de su calidad de grupo prioritario, ya sea en materias de género, discapacidad, adultos mayores, etcétera, genera un beneficio que alimenta distintos ámbitos del bienestar y no necesariamente solo el que estamos trabajando. Lo mismo con el nivel socioeconómico. Acá, tal como decíamos anteriormente, el tema de las redes lo grafica muy bien. Generalmente el tener redes, ahí es como hay causa-efecto, ¿cierto? Hay un tema de causalidad-correlación. Donde generalmente vemos que las personas con menor nivel socioeconómico tienen menores redes. Entonces, obviamente, eso genera y desencadena un círculo vicioso que les impide salir de su situación desmejorada desde el punto de vista del bienestar. Y por eso el trabajo a nivel socioeconómico permite generar, a su vez, factores positivos del bienestar como de manera integral. Como reflexión final, yo creo que, insisto, acá no hay reemplazos. Yo creo que esto es bien importante, y esto porque como está todo conectado, ¿cierto? Finalmente, al menos desde lo que nos toca desde el Estado, estos son instrumentos, junto con CACEN, con la métrica de pobreza por ingreso, con el levantamiento de las carencias relacionadas con pobreza multidimensional, permiten complementar el cómo nuestra población se enfrenta a situaciones del bienestar. Nada es excluyente. Yo creo que esto hay que mirarlo de manera integral. Esto no es como que tengo esta encuesta de bienestar, tiene que reemplazar la medida de pobreza por ingreso, o ya no nos sirve la medida de pobreza multidimensional. No, en ningún caso. Esto es un crecimiento, ¿cierto? O una mirada integral de cómo tenemos que ver la situación de bienestar de nuestro país, un instrumento que es oficial, que permite obviamente hacer bajadas a nivel más específico o a niveles, tal como yo les decía, territoriales, en grupos prioritarios de la población, etcétera, y que sin duda nos ayudan a comprender la dimensión del bienestar de manera más integral, de tal manera de poder trabajar desde los distintos actores que estamos involucrados en esto. El Estado, desde el punto de vista de su política social, no solamente desde el Ministerio de Educación, Salud, Trabajo, Vivienda, etcétera. La sociedad civil, en la lógica, ¿cierto?, de ser un brazo armado y tremendamente eficiente a la hora de llegar a poblaciones prioritarias. Y el sector privado, desde el punto de vista del impacto que tienen tanto sus colaboradores como sus comunidades, el poder trabajar en hacer, obviamente, de Chile un mejor país y crecer en materias de bienestar y superar no solamente la situación de pobreza por ingreso, que es tremendamente relevante, sino que también complementarlo con esta mirada más integral desde el punto de vista del bienestar. De nuevo, muchas gracias, Marce, espero haya sido útil. Les voy dejando mientras tanto los links en el Muchas gracias chat. a ti, Alejandra. La verdad que es una información valiosísima. Ahí Alfredo Cepeda ponía tremenda información. Realmente tomar decisiones con esta información y el impacto que puede generar en otros, dar oportunidades es enorme. Así es que toda la información, como bien tú lo explicaste, está disponible, es accesible, está en el ministerio. Nosotros vamos a compartir la información porque de verdad es muy importante usar datos para tomar buenas decisiones. Bueno, y ahora quiero dejar a Carlos. Carlos, nos extendimos un poco, pero bueno, ahora te damos la palabra para que tú nos puedas comentar del semáforo social que tú has trabajado con las empresas y que también es un instrumento, una herramienta súper interesante para que las empresas puedan tener un diagnóstico al respecto. No, al revés, todo estaba súper interesante. Ojalá hubiera sido más larga. Estuvo realmente notable el trabajo que han hecho en el ministerio y felicitaciones, porque yo creo que va a ser una tremenda herramienta del país y para todos los actores. Les voy a proyectar, si les parece. ¿Se ve, cierto? Se ve perfecto. Genial. Ya, entonces, en el fondo, lo primero que quería comentarles es, en el fondo, bueno, el semáforo social es una herramienta que nace hace unos 3 años con
con el fin de atacar un problema muy práctico, que es el desacople entre el trabajo y la salida de la pobreza. Un poco, Alejandra lo comentaba, hoy día trabajar no significa dejar de ser pobres. ¿Ah? Y nos encontramos con realidades súper complejas, de traslado, de calidad de vida, de problemas de deuda, de integración un poco de desafíos hacia generaciones más chicas con sus hijos, de deuda, y de generaciones más grandes porque tienen problemas de pensiones. De problemas de doctores, especialistas, digamos, de calidad de la salud y atención de la salud. Y evidentemente, bueno, la CACEN ha tenido un montón de datos, pero hay una data que es notable, que es la CACEN 2017, que la lidera en el 2018, que habla que el 52% de las personas en pobreza multidimensional se encuentran trabajando como estudiantes. Entonces, en el fondo, esa data que es pre-pandemia, hoy día incluso debe ser aún peor. Y eso tiene un montón de implicancias a nivel país. En la persona hay mayor vulnerabilidad, mayor desconfianza, en la empresa hay mayor rotación laboral, una baja en la productividad, en el mercado hay un mayor endeudamiento y un menor consumo, y evidentemente en el Estado se crea cierta tensión social y descontento que hemos visto plasmado en los últimos tiempos. Y se genera una especie de entorno de desconfianza social que, como decía Wilkinson, genera como, esta inequidad genera inestabilidad democrática y empieza a generar una complejidad país que es mucho más profunda que solamente el tema bienestar. Y uno de los problemas que tenemos es que esto no es solamente un problema de recursos, sino que es un problema de falta de información. Muchas veces el Estado tiene un montón de beneficios o programas que permiten mejorar la calidad y las personas no acceden porque no saben cómo hacerlo. Hay un problema también de alocación eficiente de recursos, donde también las empresas, las ONG y todos los actores que trabajan en el bienestar de las personas no necesariamente están llegando, como se dice en el campo, no están rascando donde pica, no están llegando necesariamente a las personas que realmente lo necesitan. Y evidentemente también hay un problema de diseño de soluciones, porque también desde el sector privado y en todos los sectores estamos desarrollando soluciones promedio para problemas que no son promedio. Las personas son distintas y tenemos que tratarlo en su particularidad. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos como empresa, y el desafío es si conocemos realmente a los trabajadores de nuestras propias empresas. La verdad es que poco. Y como decía Nicolás Parra, hay dos panes, yo me como dos, tú no te comes ninguno, promedio uno por nunca. Entonces, en el fondo, la tiranía en el promedio, soluciones promedio para problemas que no son promedio, que no solucionamos los problemas de verdad de los trabajadores. Y eso es una herramienta que una social tech, una herramienta tecnológica social, que lo que busca es transformar a la empresa en un motor de desarrollo social del país, en integrar el mercado como una palanca de cambio que se complemente con el Estado y con la sociedad civil para poder hacer agente de cambio de cada una de las personas. Y así, en el fondo, conocernos mejor para ayudarnos a vivir mejor. Entonces, en el fondo, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de tres pilares fundamentales. Esto es un modelo de gestión de bienestar que se basa principalmente en medir, en escuchar, en escuchar y levantar esta data con las personas. Segundo, hacer analítica, entender qué es lo que ocurre y finalmente buscar soluciones que mejoren su calidad de vida. Entonces, ¿cómo lo hacemos? De manera bien simple, a través del celular, en una encuesta autoaplicada, con rojo, amarillo y verde, poco texto, en el fondo harto dibujo, basados en el hogar, donde lo que buscamos es medir el bienestar del colaborador y su familia, digamos. Segundo, lo hacemos en el fondo a través del análisis, en el fondo donde analizamos la información que levantamos, en el fondo utilizamos herramientas de analítica, clustering, etc. Diferenciamos necesidades y nos damos cuenta que hay distintas realidades y distintas necesidades en una misma empresa, en un mismo ecosistema, y identificamos un poco con lo que decía Alejandra, ¿no? Siempre hablamos un poco de la pobreza multidimensional y de la inequidad, pero también hay una inequidad multidimensional. La inequidad no es solamente de ingreso, la inequidad es de acceso a la educación, de acceso a la salud de calidad, de tiempo de traslado para mejorar la calidad de vida de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que analizamos esta data con ALMA, lo que buscamos luego es solucionar esto. En el fondo, lo solucionamos para la empresa y el colaborador, entregando mejor información para que puedan acceder a los mejores, en el fondo, a la mejor información de beneficios que existan o que la empresa tiene para ello. Agregamos demanda, donde juntamos no solamente las necesidades de un lugar en particular, sino de múltiples personas, de múltiples regiones y de múltiples empresas, y buscamos después personalizar y llegar con soluciones personalizadas a cada una de las personas. ¿Qué aspecto hay que considerar de esto? Que en el fondo, que esto es una muestra censal y no estadística, que lo que busca es entender bien al trabajador per se.
en el fondo para poder llegar al mismo trabajador, a Juan González, con soluciones que tengan que ver con lo que él necesita. Preguntamos hechos y en el fondo cosas concretas. Nos basamos mucho en los indicadores de pobreza multidimensional y creo que es súper complementario y le agradecemos mucho a la área lo que han hecho en el fondo, porque lo que han hecho ellos es darle una visión cualitativa a esto y creo que es muy complementaria y muy buena, con base en el hogar y enfocada principalmente en la gestión empresarial, en que bueno y gestionable para los equipos de recursos humanos y bienestar. Hemos trabajado con más de 90 empresas que se han sumado a nuestra versión gratuita, empresas grandes, chicas, medianas, de distintas industrias, agricultura, retail, construcción, etcétera, etcétera, que ha avanzado mucho. Y en el fondo, hasta la fecha, ya llevamos más de 65.000 trabajadores medidos, y hoy día queremos revisar solamente 7.200, que es una muestra de la misma época que hizo la encuesta de bienestar social, que creo que es interesante, porque en el fondo hay muchas similitudes. Y estamos apuntando, ya tenemos en el fondo confirmado para el próximo semestre, para este semestre 2022, más de 60.000 personas más, con un montón de empresas que se han ido sumando a esta como gran cruzada. Y creo que es interesante, en el fondo de esta muestra tenemos, bueno, 65% hombres, 35% mujeres, principalmente nacionalidad chilena, un 10% extranjero, promedio de edad 38 años, digamos, casi el 80% con contrato indefinido, un 20% con contrato temporal. En los hogares principalmente hay un promedio de 3,5 personas promedio hogar, y en el fondo, y el 20% de las personas no tienen transporte público a menos de 8 cuadras. ¿Qué cosas son interesantes que hemos visto? Y un poco las vamos a desglosar bien rápido. En la primera dimensión, digamos, que estamos trabajando, que es el tema como emocional, donde medimos en el fondo problemas de alcohol, droga, actividades de bienestar y salud mental. La salud mental, y lo planteó Alejandra, es un tremendo problema de carencia de los trabajadores. Hay muy poco acceso al bienestar, digamos, en términos de salud mental. En el fondo, el 23% de las personas declara que alguna persona necesita en su hogar ayuda psicológica y no tiene atención, y el 22% declara que tiene, pero no la atención suficiente. Y eso suma el 43%. 3 de cada 4 trabajadores no practican ninguna actividad de bienestar, en el fondo, post-trabajo. En el fondo, para que se hagan una idea, y todos ellos plantean la necesidad de generar más ocio. Hay un 48% que quiere hacerlo, pero no tiene la oportunidad. En términos de droga, es un tema bien profundo, digamos, de alcohol, donde en el fondo hay bueno, evidentemente hay una correlación importante entre la gente que tiene problemas de alcohol y droga, y principalmente está ocurriendo en los jóvenes. En temas de bienestar físico, donde medimos atención de salud, sistema de salud, nutrición infantil, actividad física, salud dental y salud visual, nos damos cuenta que casi el 30% de la población, o sea, de los trabajadores, plantea que no tiene acceso o tienen atención insuficiente de médica, en el fondo que no tiene acceso a especialistas o a medicamentos suficientes para tratar sus propias enfermedades. El 77% de los trabajadores no practican ninguna actividad física. Esto es brutal. O sea, es realmente alto, digamos, para el tema de bienestar. Y existe una bastante entre personas que tienen problemas de salud dental y visual no atendidos en el hogar. Cosas que son importantes y que son insólitas: el 10% de los trabajadores declara que en su hogar hay una persona que no está afiliada a un sistema de salud. Y esto corresponde principalmente con poblaciones migrantes, donde en el fondo el hecho de no afiliarse al sistema de salud, al no estar formalizado, le gatilla una carencia muy importante. En esto conversa mucho con la encuesta del Fondo de Bienestar Social, donde en el fondo nosotros encontramos un 30% de gente que tiene problemas de atención médica, y en el fondo, y esta encuesta también encontró un 28,8% de los deciles de mayores ingresos. En temas de educación, donde medimos capacitación, asistencia escolar, escolaridad, rezago, en el fondo, casi la mitad de los trabajadores no han recibido capacitaciones. La capacitación es algo súper relevante para poder seguir creciendo y ir desarrollándose como profesional. El 23% de los hogares, algún miembro mayor de 18 años no terminó cuarto medio. Y a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho en las empresas y del Estado de poder regularizar a las personas, en el fondo seguimos teniendo un porcentaje muy importante de trabajadores que no han terminado cuarto medio teniendo más de 18 años aquí en el hogar. El 8% declara que alguien en su hogar no estaba asistiendo al colegio. Y esto principalmente en las comunas
con mayor vulnerabilidad, donde muchas veces el día de feria, la mamá tiene que ir a la feria con el hijo para poder aumentar el espacio. Entonces ese hijo deja de acceder al colegio, lo que significa evidentemente un niño que no va a clase, evidentemente no aprende. El 16% declara que alguien en su hogar ha repetido curso y el 10% declara que alguien en su hogar no tiene carnet de identidad o no está vigente, lo cual es muy relacionado a lo que hablábamos de estas poblaciones migrantes que no están accediendo al sistema de salud formal. En términos de bienestar económico, encontramos que el 30% de los trabajadores declaran tener problemas de crédito y deuda. En el fondo, el 23% de los hogares declara que no tienen acceso a crédito porque ya está copado todo su sistema, y el 13% está accediendo a créditos de manera informal. El nivel de vulnerabilidad de una persona que está con un crédito informal y que tiene que llegar a su hogar en la noche a que le estén cobrando esta deuda, imagínense la intranquilidad que tiene esa persona en el lugar de trabajo. El 14,3% de las personas en el fondo declara que tiene un crédito vigente, que está en DICOM y que no puede pagar sus consumos básicos producto de este crédito. Y el 15,6% plantea que tiene un crédito también moroso que está en proceso de regularizarse. Entonces, el 30% de las personas declaran tener una cuenta morosa, una deuda morosa formalmente. Y el 14% declara que alguien en su hogar no recibe pensión debiendo tener la edad suficiente. Y el 13% recibe ingresos, pero considera que esos ingresos no son suficientes. En términos de vivienda y entorno, donde medimos en el fondo tipo de vivienda, si es que vive en el fondo en una media agua, en el fondo en una toma, en una media agua, en una pieza o en una casa de apartamento. Situación de vivienda, si vive en una situación irregular, de allegado, o arrendando o viviendo, más baños, dormitorios separados, etc. El 14% de los trabajadores vive de allegado. O sea, esto es algo que en el fondo que es algo que no vemos. Y es muy complejo tener trabajadores en estas características. 1 de cada 4, el 25% de los trabajadores que nosotros levantamos, demoran más de 1 hora de viaje a su lugar de trabajo. El 8% no tiene acceso a un baño decente y el 25% plantea que su vivienda se encuentra en mal estado, los techos, las paredes, las ventanas o las puertas con mal material. O sea, 1 de cada 4 trabajadores tiene problemas en la periferia de su casa. Es bien impresionante porque en el fondo, en la encuesta de pandemia de CACEN, también en el fondo planteaban que el 7,8% de los hogares tienen problemas deficitarios básicos, que es muy relevante y que está muy relacionado con lo que nosotros encontramos con los baños. En términos de piezas, 1 de cada 5 trabajadores declara que en su hogar, personas de 2 rangos etarios distintos comparten el mismo dormitorio, con las consecuencias que nosotros sabemos que tiene, en el fondo, en términos de abuso, de problemas de sueño, de privación de sueño para los menores, etcétera, etcétera. El 3% de los trabajadores miden media agua y 7,2% de ellos viven en una pieza. Tomemos en cuenta que la tasa promedio es de 3,2 personas por hogar, o sea, 3,2 personas en una pieza. 2% vive en una ocupación irregular y el 14%, como conversamos recién, vive de allegado. Entonces, en el fondo, la verdad es que esto nos refuerza de que la verdad es que trabajar no significa necesariamente llegar a un bienestar relevante. En términos de redes, y algo que planteó la Alejandra, que es súper importante, ahí estamos viendo discriminación, contaminación, participación ciudadana, seguridad del entorno, redes de apoyo, acceso a Internet y dispositivos de Internet. En el fondo, la participación ciudadana es muy baja, sobre todo en mujeres. El 74% de las mujeres declara que no participa en juntas de vecinos o organizaciones funcionales. La empresa, si quiere que sus trabajadores sean embajadores del territorio, requiere que los trabajadores tengan tiempo para poder participar en el fondo de la sociedad. Es fundamental que los trabajadores tengan tiempo para poder enriquecer el tejido social. No puede ser que los trabajadores estén encerrados en su lógica casa-trabajo y no sean capaces de aportar a un mejor Chile. Dicen que 5,4 millones de trabajadores trabajan en empresas medianas o grandes. Y hoy día la percepción de las empresas es relativamente baja, siendo que si eso lo llevamos al núcleo familiar, es más del 80% del padrón electoral. Otro dato importante, en el fondo el 6% se ha sentido discriminado sistemáticamente y el 22% se ha sentido discriminado en alguna ocasión
en el entorno cercano a la casa. El 26% declara haber presenciado tráfico de drogas, balacera o disparo a 4 cuadras de su hogar. El 28% ha presenciado situaciones como rayados de casa, vehículos, peleas, etc. Y un poco lo que plantea Alejandra, que yo estoy completamente de acuerdo, el 25% declara no tener redes de apoyo. La encuesta de bienestar social incluso va más allá y encuentra un 30%. O sea, que 1 cada 4 personas no tenga a quién recurrir cuando tiene un problema, habla muy mal, uno, de el entorno donde trabaja, porque parte importante de las redes de apoyo son tus colaboradores, la gente que trabaja al lado mío, y del tejido social dentro de la villa donde vive la persona. O sea, te prometo, a nosotros nos ha tocado, a mí me ha tocado personalmente escuchar a una persona cuando hacíamos esta pregunta, en el fondo que se pone y dice, a mí me trataron de robar en mi casa, me golpeaban la puerta para echarla abajo de mi pieza, y me di cuenta que no tenía quien llamar. No tenía un compañero de trabajo a quien llamar para pedir ayuda, no tenía un vecino a quien llamar para pedir ayuda. Entonces, esto es como recursivo, esto va a generar un problema de bienestar emocional brutal, que no nos va a permitir que los trabajadores estén tranquilos desarrollando su trabajo de la mejor manera posible. ¿Qué otros índices se ven interesantes? Digamos, el primero, en el fondo, que hay muy poco acceso a salud visual y dental, cosa que tenemos que hacernos cargo como empresa, porque son temas fundamentales para poder permitir que el trabajador trabaje tranquilo. Hay un acceso bastante limitado a todo el tema de bienestar emocional. Hay una correlación muy importante de problemas en el fondo educacionales, de personas que no han terminado cuarto medio, que no han recibido capacitación en el último año. Como comentábamos recién, el 24% de los trabajadores declaran no tener redes de apoyo, y eso tiene un montón de correlación con acceso a crédito, acceso a psicólogo, acceso a servicios sociales, porque las redes de apoyo te ayudan a encontrar, te ayudan a entregar información, te aportan una mirada fresca que te permite reducir tus carencias de bienestar. Los jóvenes son 2 veces más proclives a caer en vulnerabilidad extrema, pero son mucho más volátiles en calidad de vida. O sea, son como medios bipolares, entonces hay que tener atención. Uno cree que los jóvenes, por definición, son menos vulnerables, no están así. Los jóvenes hasta los 35 años son 20% más morosos que los mayores de 35 años, tienen un 25% de probabilidades, más grande probabilidad de vida llegado, y por su parte, en el fondo, los menores de 25 tienen un 65% más de problemas de droga y de alcohol. Los adultos mayores viven entre 1 y 3 veces sobre la línea de pobreza. Por eso acá tenemos un conjunto, son adultos mayores que están trabajando. ¿Se entiende? Y a medida que aumenta la edad, disminuye considerablemente la posibilidad de tener pobreza extrema. Los adultos de 56 años, o sea, en promedio, declaran tener un 33% más de problemas de salud dental. Y es obvio, porque se están postergando por sus hijos, se están postergando por sus papás que están jubilados, y finalmente no tienen acceso y no tienen recursos para poder solventar esas necesidades. Esto que a mí me sorprendió mucho, las mujeres participan un 15% menos de organizaciones sociales, cosa que tienden a ser mucho más vinculantes y promovedoras del entorno, hacen un 50% menos de actividad física y enfrentan un 17% más de discriminación en su entorno. Pero por otro lado, los hogares donde las mujeres trabajan, hay un 32% menos de rezago escolar, tienen menos probabilidades de medir, hay un 40% menos de probabilidades de vivir en media agua, y hay un 12% menos de probabilidades de vida llegado. O sea, tenemos que promover el trabajo femenino porque es una tremenda oportunidad de mejorar la calidad de vida de estos hogares. Y los grupos extranjeros evidentemente tienen un acceso a salud, crédito, redes de apoyo, etcétera, muchísimo menor que los chilenos, y ellos declaran tener una mayor escolaridad que nosotros chilenos. ¿Qué conclusiones vemos? Vemos una que queda bastante en evidencia, que un poco lo que decía Alejandra, y felicitaciones porque el trabajo que han hecho es extraordinario y creo que nos viene a sumar mucho, que trabajar no significa dejar de ser pobre o tener bienestar. Segundo, que es fundamental que las empresas se evalúen, porque son muy distintas y hay mucha varianza dependiendo de la industria, de la empresa y especialmente de dónde viven, en qué comunas viven los trabajadores. Y la gracia de poder medirse esencialmente es que después podemos atacar y dirigir los beneficios a las personas que realmente lo necesitan. Tercero, que hay necesidades que son gestionables. En el fondo, con los medios que tenemos hoy día, en el fondo, con los presupuestos de bienestar que existen hoy día, que permiten, en el fondo, generar una guía y entregar información para que las personas puedan mejorar su calidad de vida, y que hay necesidades básicas aún no resueltas, como vivienda, salud, que obviamente afectan otras necesidades de segunda categoría.
Cuarto, que potenciar las redes de apoyo y la participación ciudadana es fundamental. Y en el fondo, y para eso tenemos que dar más flexibilidad laboral y tenemos que ser capaces de transformar al trabajador en un embajador de la empresa, de que sean actores partícipes del desarrollo social de sus propias comunidades. Y finalmente, digamos, que es muy importante trabajar con jóvenes extranjeros, dado que su grado de bienestar es bastante más bajo, incluso más que los adultos mayores, y que es muy necesario, como hablábamos recién, potenciar el trabajo femenino, de que genera un salto significativo en el bienestar del hogar. Entonces, en el fondo, un poco la invitación es a crear juntos un Chile más sostenible, transformando la empresa en un motor de desarrollo social y un lugar de encuentro y desarrollo de las personas. Muchas gracias, Carlos. Mira, fíjate que hay una pregunta interesante de Alfredo que dice que coincide que los promedios son malos. Entonces, con esta herramienta podemos saber si hay trabajadores de empresas mejores que otras, industrias mejores que otras, etcétera, como para tomar decisiones como mucho más centradas en específico de esas empresas. Exacto, o sea, lo que hacemos nosotros en el fondo es que hacemos un censo, o sea, trabajamos con empresas, se miden todos los trabajadores y de ahí hacemos un sistema de clustering donde dentro de la misma empresa dividimos más o menos, depende de la empresa, entre 4 y 6 grupos de trabajadores que tienen carencias parecidas, cosa que podamos atacar con programas de bienestar diferenciados, porque por ejemplo, los jóvenes, no sé, le ponemos el seguro de salud. El seguro complementario de salud, en verdad, el joven no lo utiliza, no sabe para qué sirve, etcétera, etcétera. El adulto lo requiere mucho. Y así en el fondo podemos ir diferenciando, de acuerdo a las necesidades de cada uno, los distintos beneficios. Y en paralelo, en el fondo, lo mismo que hacemos dentro de una empresa donde levantamos la información, personalizamos soluciones y le entregamos información y beneficios que ellos realmente necesitan, también se puede hacer a nivel de industria, a nivel de comuna, a nivel de región, a nivel país. Perfecto. Oye, yo de verdad encuentro que la cantidad de información que hoy día hemos tenido es enorme, muy interesante, realmente va a permitir a las empresas avanzar en esta necesidad de apoyar a los trabajadores, entregarles mayor bienestar. Y quisiera tomarme un minutito más, pero no quiero que se vayan sin contestarnos unas preguntas, porque nosotros a través de nuestro programa, de nuestra línea temática Trabajo y Futuro, lo que hacemos es acompañar a las empresas a que puedan ir mejorando en todos estos indicadores, y uno de estos es este que es muy importante. Entonces quisiera pedirle a la Nati ahí que me ayude para poder pedirles a todos que me contesten, por favor, dos preguntitas. ¿Qué focos estratégicos o prioridades tienen para este año? Para nosotros ir viendo cómo toda esta información que hemos estado recibiendo se puede vertir en estos ámbitos que tenemos: ingreso, trabajo, vivienda, salud mental, balance, vida-trabajo, educación y relaciones sociales. Acá, para ir contestando, Nati, si estás por ahí, a lo mejor me puedes ayudar qué tienen que ir haciendo. Sí, les va a aparecer automáticamente esta encuesta a todos los participantes y solamente tienen que responder, bajan y ahí están las siguientes preguntas, que las siguientes, si actualmente se han llevado diagnósticos de vulnerabilidad en sus colaboradores, en caso de no tener diagnósticos de vulnerabilidad, ¿por qué no se han realizado? Otra pregunta que nos interesa para el programa. Y por último, en caso de no tener diagnósticos, si se han desarrollado planes de acción. Después, cuando ya termina, pueden cerrar y seguimos ahí con el resto de las preguntas para los expositores. Muchas gracias. Oye, mientras tanto, mientras van respondiendo, la verdad que las preguntas de los expositores, yo creo que se nos fue el tiempo, porque el webinar es hasta las 10, porque hay mucha información valiosa. Yo quisiera aprovechar mientras tanto estos minutos, porque no quisiera dejar pasar la oportunidad para agradecer especialmente a Alejandra. Estos 4 años de verdad hemos contado siempre con su colaboración y la de todo su equipo. Personalmente me ha tocado participar mucho en la Mesa de Cohesión Social y en muchas otras, soy miembro del COSOC, y por lo tanto conozco y tuve la oportunidad de conocer la cantidad enorme de herramientas que desde el Ministerio han impulsado y el enorme avance que se ha tenido en esa materia. Así que desearle también mucho éxito en los nuevos que emprenda y agradecerle todo su trabajo. Así que muchas gracias, Alejandra. Marcela, perdón, yo también me voy a tomar unos minutos. Yo acá, Sí. tal como he dicho desde el primer día, yo creo que independiente de
de los hechos históricos que nos tocó vivir, ¿cierto?, en los últimos 4 años, tanto a nivel nacional como a nivel internacional por los efectos de la pandemia. Yo quiero decir que este gobierno surgió y nació con la convicción absoluta de la importancia de la colaboratividad desde el primer día. No sé si ustedes recuerdan, pero el presidente el primer día, buscando acuerdos nacionales en distintas materias, obviamente las agendas y las prioridades fueron cambiando, pero siempre trabajando, ¿cierto?, con la inspiración y con la convicción absoluta de la importancia de la colaboratividad. Lo hemos hecho así, nos tocó ir juntas, ¿cierto?, a presentar ante Naciones Unidas la estrategia, ¿cierto?, y el segundo informe nacional voluntario en materia de Agenda 2030, que justamente su espina dorsal estaba situada en lo de la importancia de la colaboratividad, y por eso, bajo ese espíritu, yo creo que es súper importante también agradecerte a ti, como representante, ¿cierto?, de un actor fundamental a la hora de buscar esos espacios de colaboratividad en el diseño de soluciones sociales, que es el sector privado, la tremenda disposición que tuvieron siempre en poder trabajar con nosotros, tanto desde el punto de vista teórico, ¿cierto?, en esta reflexión que hicimos de cohesión social, en el COSOC y en otros infinitos temas que estuvimos trabajando, pero también con las manos en la masa, para poder, sobre todo en los momentos más duros, que fue en la pandemia, donde ningún actor sobraba y donde estábamos todos, ¿cierto?, abocados a poder sortear de mejor forma los obstáculos que se nos estaban poniendo. Así que infinitamente agradecida, yo, tanto de los 4 años acá, pero también de los actores que nos acompañaron, y ahí Acción Empresa, Marcela y todos los que representa fueron fundamentales para poder tener una gestión exitosa en el objetivo que nos une, que suena súper cursi, pero es cierto, que es hacer, ¿cierto?, de nuestro país un mejor país. Así que muchas gracias, y ya nos volveremos a encontrar, no sé dónde ni cuándo, pero de seguro estos temas son temas que nos motivan y nos mueven a todos los que estamos hoy día reunidos. Así que muchas gracias, Marce, de nuevo. Gracias, tía Alejandra. Mire, veamos los resultados. Acá balance vida-trabajo el 72%. Mire qué importante y muy coherente con lo que hemos estado conversando. Salud mental un 54%, luego tenemos un 26% trabajo, ingresos 24%, temas de educación, relaciones sociales. Es decir, yo creo que lo que hemos visto hoy día es una información muy valiosa. Se han llevado a cabo diagnósticos, el 66% no, un 34% sí, así que ahora tienen una herramienta con la cual pueden hacer ese diagnóstico, que es muy importante, y en caso de no tener diagnóstico por qué no se ha realizado, en general algunos ya lo han realizado, otros no se lo habían cuestionado, entonces también importante cuestionárselo, y en caso de tener diagnósticos, si se han desarrollado planes, los que tienen la mayoría, algunos, digamos, el 38% ha desarrollado, pero un 49% no tiene aún diagnóstico. Así que ahí tenemos, muchas gracias por responder. Quiero agradecer también a Carlos por habernos acompañado y compartir esta herramienta tan valiosa para las empresas. Los invito a que sigan mirando la encuesta. Como ustedes vieron, hay infinita información que puede ser analizada desde distintas perspectivas y en función de lo que cada empresa necesite. Para Acción, Carlos, sí, perdona. Por la tremenda pega estos 4 años, nosotros la verdad es que hemos seguido bien de cerca el trabajo que ha hecho el Ministerio en estos temas, porque nos importan los datos, digamos. Y creo que ha sido un salto cuántico en la calidad, la rigurosidad y el empuje para hacer que las cosas pasen. Muchas gracias, Carlos. Para Acción, el 2022 es un año crucial. Estamos enfocados en acelerar los cambios, aumentar la ambición de esas transformaciones, y porque sabemos que Chile y el mundo cambió y las empresas no nos podemos quedar atrás. Así que muchas gracias a todos, a todas. Recuerden que el contenido que hemos visto hoy en la mañana va a estar en nuestra página web, así que ahí lo pueden encontrar, y además a los que participaron se los vamos a enviar. Gracias, Carlos. Gracias, Alejandra. Infinitas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy día en la mañana, y nos vemos en el próximo encuentro que tendremos. Buenos días.